Cada generación vemos cómo la creación de riqueza se reinicia, generando oportunidades únicas. En los años 70 fue el petróleo porque la OPEP cortó el suministro, haciendo que los precios se dispararan y los inversores se hicieran ricos. En los 90 fueron las empresas de Internet. Las valoraciones de Internet subían y sus inversores se hicieron ricos. Luego, en los 2010, llegó una inversión nueva: la criptomoneda. CNN incluso llamó a Bitcoin la mejor inversión de la década debido a lo rica que se hizo la gente con las criptomonedas. Sí, estos activos tienen auges y caídas como el Bitcoin ahora, pero los inversores lograron crecer su riqueza rápidamente. Pero esto es lo que muchos ignoran. Detrás de escena de estas industrias emocionantes como el petróleo, la tecnología y las criptomonedas, hay industrias aburridas como el cobre que impulsan muchos de estos auges y muchos lo ignoran. A veces, estas industrias aburridas crean más riqueza que las emocionantes de las que hablan las noticias. Por eso, en este video, quiero hablar de una industria aburrida que te hará un inversor más inteligente, sino que también podría ser capaz de ayudarte a descubrir oportunidades ocultas que la mayoría de las personas pasan totalmente por alto, ya que el cobre se emplea en cada rincón de nuestra economía y casi nadie sabe cómo funciona. Te mostraré. El cobre es vital para la electricidad. Si hay auge económico, necesitamos cobre. Si compran teléfonos y computadoras, necesitamos más cobre. Si la gente compra más autos y casas, necesitamos más cobre. Y si el gobierno necesita más misiles, bueno, lo tienes. Necesitamos más cobre. Hoy vemos un nuevo uso del cobre que no existía hace años: la inteligencia artificial, porque esta necesita muchas tecnologías nuevas, requiere nuevos centros de datos. Y esto demanda una gran cantidad de cobre. Actualmente estamos viendo a países como Estados Unidos y China entrar en una guerra por el cobre. No hablo de una guerra física, hablo de una guerra económica. Desde hace años, antes que Estados Unidos, China acumula millones de toneladas de cobre. Es el mismo juego económico que vimos en los años 70, donde los países trabajaban para acumular petróleo porque los países con más petróleo podían controlar la economía. China cree que pasará lo mismo con el cobre, por eso acumulan sus reservas, porque creen que vamos a necesitar más cobre para alimentar el futuro de nuestras economías si funcionan con IA. Ahora no es solo China. Países del mundo acumulan cobre para competir en la nueva economía. Aquí es donde entra Estados Unidos. Trump puso un arancel del 50% al cobre importado. Así, nos vemos obligados a producir más cobre aquí. Y luego, el presidente Trump comenzó algo llamado Proyecto Walt, que se supone que es una reserva de $12,000 millones de metales críticos como el cobre. Esto es interesante porque, al intentar adquirir más cobre, la gente teme que veamos una escasez. Es por eso que mucha gente en Wall Street llama al cobre Doctor Cobre, porque ven al cobre como una especie de indicador de hacia dónde se mueve la economía. Si la gente compra casas, autos y teléfonos, la economía crece y puedes medirlo viendo los precios del cobre. Y si la gente no está comprando más cosas, no se construyen autos, no se construyen teléfonos, no se construyen casas, verás eso porque la demanda de cobre baja, haciendo que el precio del cobre baje, lo que indica que podríamos ver una recesión económica. A muchos les gusta ver los precios del cobre para saber hacia dónde va la economía. Para los expertos en finanzas, es interesante que el cobre esté en máximos, lo que indicaría un auge económico. Sin embargo, también observamos muchas preocupaciones en la economía al mismo tiempo. Vemos inquietudes sobre la economía de Estados Unidos, sobre la inflación y sobre los precios del petróleo. Todo esto ocurre mientras el cobre sigue subiendo, y hablaré sobre cómo esto podría crear posibles oportunidades de inversión en un minuto, pero hablemos de por qué la gente está comprando cobre ahora, además de los países extranjeros que trabajan para acumular cobre. Ya lo hablamos, hay 3 grandes impulsores del cobre ahora. El primero es la inteligencia artificial y los centros de datos, ya que cada país involucrado en esta carrera por la inteligencia artificial desea tener más centros de datos, y todos necesitan cobre. Las empresas buscan cobre para construir IA, semiconductores y centros de datos. El segundo son los autos eléctricos. ¿Podrías decir quién compra autos eléctricos? En Estados Unidos, la demanda no es tan alta como hace años. ¿Pero sabes dónde se están usando más los autos eléctricos? En todas partes del mundo. Y aunque Estados Unidos no está viendo la fiebre de los autos eléctricos como antes, el resto del mundo está empezando a ver un crecimiento en los autos eléctricos. Y esos autos necesitan cobre. Y en tercer lugar, tenemos la nueva red energética y los misiles. Porque el mundo entero ahora necesita más energía. Porque la IA consume mucha energía.
Estamos construyendo nueva infraestructura energética en Estados Unidos y en todo el mundo para poder satisfacer toda esta demanda de energía. Este mantenimiento requiere más cobre, pues el cobre transporta la electricidad de un lugar a otro. Sin mencionar que los productos de guerra como los misiles necesitan más cobre. Así que cuando oyes sobre preocupaciones geopolíticas, oyes sobre preocupaciones de guerra, todo eso implica necesitar más cobre. Te digo esto para que entiendas la demanda de cobre, más allá de los países que lo acumulan. Ahora podemos analizar el lado de la oferta del cobre, ya que mencioné que hay gente preocupada por una escasez y podrías preguntarte, ¿no podemos simplemente extraer y producir más cobre? Sí, pero no es tan fácil. Ahora mismo estamos viendo que algunos de los mayores productores de cobre del mundo producen menos cobre, no más. La razón no es que quieran producir menos, es que no pueden producir más cobre. Ya no hay acceso fácil al cobre, así que necesitamos crear nuevas minas. Y estas minas tardan años, a veces de 10 a 20, en acceder a más cobre. Y este es el dilema. Intentamos producir más cobre, pero lleva tiempo lograrlo, mientras que la demanda de cobre se ha disparado por completo. A esto se suman los aranceles, pues Trump busca crear nuevas cadenas de suministro en EU. Y esa es una de las razones por las que ha estado aplicando aranceles a países de todo el mundo, lo que significa que queremos crear esta nueva cadena de suministro aquí, pero también que los precios del cobre podrían aumentar, pues los aranceles encarecen los productos, y el cobre podría subir si hay más aranceles. ¿Cómo genera esto oportunidades de inversión? Hay un par de cosas que deben saber. Primero, tengo una clase magistral gratuita para aprovechar las oportunidades económicas actuales. Es gratis. Al registrarte, obtendrás mi boletín Market Briefs. El enlace está en la descripción. Y segundo, voy a revisar algunos ejemplos de inversión. No te digo en qué invertir, son solo ejemplos para que empieces a pensar como un inversor, porque como inversor buscas invertir a largo plazo. Y solo soy un tipo al azar en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Investiga siempre. No confíes en extraños. En EU hay pocas formas de invertir en cobre. Hay un ETF de mineros de cobre, eso es COPX, que te dará exposición a los mineros de cobre. No es una recomendación. Piensa como inversor. Si el cobre sube, las mineras ganan más, porque pueden vender su producto a un precio mayor. Esa es una forma, pero la otra opción es que puedes invertir directamente en empresas individuales. Invertir en empresas individuales tiene más riesgo. Si les va mal, pierdes dinero aunque el sector crezca. Así que si eso es algo que te interesa, podrías analizar las empresas mineras de cobre en los Estados Unidos. Esa podría ser una posible oportunidad de inversión para ti. La opción 3, con más riesgo y retorno, es invertir en mineras fuera de EU. Algunas están en Sudamérica. Puedes invertir en esas empresas en el mercado bursátil de los Estados Unidos para obtener exposición a esas minas de cobre en Perú u otros países sudamericanos. De nuevo, estas generalmente vienen con más riesgo. Mencioné en este video es que cada generación atraviesa algún tipo de cambio económico transformador que altera dónde se genera la riqueza. En la década de los 70 fue con el petróleo. En los 90 fue con Internet. En la década de los 2010 fueron las criptomonedas y Bitcoin. Esto crea oportunidades económicas y de inversión. A menudo, tras bambalinas, existe una industria algo aburrida que puede beneficiarse sin recibir mucha atención mediática. Ahora, eso se debe al cobre. La razón es que necesitas cobre en casi todos los sectores de la economía. Se requiere cobre para casas, autos, teléfonos y ahora lo necesitamos para la inteligencia artificial. Y para centros de datos, misiles y para la red de energía limpia y la nueva red eléctrica. ¿Por qué importa esto hoy? Porque vemos países de todo el mundo, como China, trabajando para acumular sus reservas de cobre. Ahora Estados Unidos se involucra. El presidente Trump ha trabajado para imponer aranceles al cobre. También lanzó un nuevo proyecto para acumular ciertos metales y minerales como el cobre aquí en Estados Unidos. Estamos viendo esta competencia global por metales como el cobre. El cobre es interesante porque lo necesitamos en cada parte de nuestra economía. No es joyería, es economía, y en la industria de la inteligencia artificial necesitaremos más cobre. Y debido a que hay mucha más demanda de cobre, mientras la oferta no sigue el ritmo y no puede hacerlo, algunos hablan de cómo esto podría crear una escasez en la cadena de suministro de cobre.
Por eso el cobre se vuelve tan interesante e importante, especialmente en un momento donde nuestra economía cambia tan rápido. ¿Qué significará esto para el futuro? Generalmente, si hay escasez de algo y el precio de esas cosas sube, las personas que producen ese mismo cobre pueden beneficiarse. Esto depende de que el uso del cobre siga aumentando y que los precios del cobre también suban. Existen riesgos, pero quiero que empieces a pensar como un inversor. Si añades aranceles, esos mismos aranceles pueden contribuir a precios más altos del cobre, lo cual es bueno para los productores. ¿Te digo que salgas a comprar cobre o productores? No. Te muestro cómo pensar como un inversor, porque así piensan ellos. Quieren entender hacia dónde se mueve el dinero. Ahora que entiendes eso, la pregunta es, ¿cómo puedes salir e invertir tu dinero? Hay algunos fondos cotizados. Puedes invertir en empresas estadounidenses o puedes invertir en empresas que extraen cobre en países extranjeros. Algunos tienen más riesgo que otros, pero la idea es que así es como puedes empezar a pensar como un inversor. Es entendiendo cómo cambia la economía y hacia dónde se mueve el dinero. Si este video te aportó valor, el mejor agradecimiento es una recomendación. Si compartes este video con un amigo, familiar o colega, podremos seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El gobierno de Estados Unidos roza los 40 billones de deuda nacional. Y aunque la mayoría se preocupa por cuánto gasta el gobierno, hay un cambio silencioso con nuestro dinero que la mayoría pasa por alto. Te lo mostraré. En el pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos gastaba dinero que no tenía, pedía prestado a países como